Les decía que el profesor ya pues inició la presentación sobre un concepto de redes muy cercano a lo que es la red pedagógica, que inclusive pues en una reunión que tuvimos esta semana, él precisaba más aún cuando se refería a la red pedagógica como una forma organizativa de los maestros para compartir saberes, para crear saberes, para sistematizar saberes. La red pedagógica convoca a un encuentro que tiene unas características especiales. Ahora, las redes pedagógicas aparecen como en la historia del magisterio, a partir en Colombia pues, de una manera más clara, más evidente, de la experiencia del movimiento pedagógico. Sin embargo, antes, los grupos de estudio, los liceos que se daban por allá en la década de los 50 y los 60, aquí se llamaban liceos para estudiar las famosas guías alemanas, etc. Todos esos intentos que hubo en la década de los 20 y de los 30 de la escuela activa en Colombia, produjo también organización de los maestros para producir saber, para compartir saber. Entonces, en ese sentido, pues ya a mediados del siglo, década de los 80 del siglo pasado, aparece el movimiento pedagógico y entonces desde propuestas no institucionalizadas y alternativas empieza a hacer una dinámica mayor de organización de los maestros en torno al problema del conocimiento, pero no para formar científicos en ciencias sociales, ni en ciencias naturales, ni en X cosas, sino para formar maestros que se hagan la pregunta por la enseñanza, por el aprendizaje, por las experiencias de vida que circulan en este encuentro entre maestro y alumno en la escuela. Entonces surgen en esa medida como una necesidad de los maestros para autorreconocerse, para conquistar aquello que llamaba Gramsci su papel en la sociedad como intelectual mundano, como aquel intelectual que comprende el momento histórico en el que es protagonista como maestro y obra consecuentemente, y por lo tanto entiende que no puede estar solo ni aislado, sino que tiene que obrar, pues digamos, tiene que actuar públicamente, en grupo, con sus asociados, con sus colegas. En esa medida, en las redes pedagógicas hay un ingrediente de autocuestionamiento, donde ese autocuestionamiento es crítico y es una mirada sobre sí mismo y sobre el otro. Yo me expongo cuando cuento mi experiencia. Me expongo a ser reconocido, a ser reputado, a que me contradigan. Pero también, en esa medida, me enriquezco al escuchar el criterio del otro, las experiencias de los otros. Y eso, si a ese ingrediente de escuchar, de contar, le añadimos hacerlo narrativo, dejarlo plasmado en un medio, que puede ser el medio gráfico, que puede ser de escritura, que puede ser el medio auditivo. Entonces, hay una trascendencia realmente intelectual. En las salas de profesores, uno escucha en esos ratos que reúnen 5 o 6 profesores en las llamadas investigadoras libres. Uno escucha unas narraciones encantadoras. El maestro se jubila, se va o se muere, y esa experiencia se perdió. Quedó como una anécdota que tiene una existencia fija y se pierden riquezas pedagógicas. Entonces, precisamente puede ser el sentido de las redes como espacio de autocuestionamiento y de una reconstrucción de la subjetividad del maestro, que cumple ese papel de recuperación, de creación del saber. ¿De cuál saber? El saber del maestro, que se llama saber pedagógico. Bueno, ahora, hay una cosa muy especial, que es un escenario, las redes son escenarios para pensar y construirse en sujetos desde aquellos en los cuales uno es protagónico. Como maestro, pues, que está diario lo que un profesor mío de la Universidad de Antioquia llamaba la lucha de clases. Bueno, la red pedagógica no es sinónimo de red
pero la virtualidad, para esta época en que nos tocó, es una herramienta extraordinaria y que afortunadamente la tenemos. En otras partes no tienen ese apoyo de la red virtual, pero tienen otras tecnologías apropiadas que les permiten a los maestros, en otros lugares, en otros momentos de la historia del magisterio, comunicarse, contarse e ir dejando evidencia. Por ejemplo, en Antioquia, a comienzos del siglo XX, había dos revistas muy interesantes, una que tuvo con más tiempo de existencia que la otra. La una era producida por la Secretaría de Educación, la encontramos en el Archivo Histórico de Antioquia, que es la revista de Instrucción Pública, pero que ahora era la Secretaría de Educación, donde no solo escribían las cosas del gobierno, los decretos, toda esa vaina, sino que los maestros contaban, ¿no? Preparaban una clase, qué les estaba pasando, las cosas que venían del exterior sobre higiene escolar, etcétera, qué les decían. Era una manera de ellos contarse, comunicarse las historias. Inclusive era una sección de obituarios donde contaban los maestros que se morían, hacían la relación de los maestros que se morían, y entonces se escribían: falleció el maestro XYZ, extraordinario ciudadano, hombre culto, virtuoso, ejemplo para sus alumnos, que son un verdadero perfil de lo que esperaba el maestro de esa época, el obituario que salía en la revista de Instrucción Pública. Por otra parte, un grupo de maestros de esos, que pudiéramos llamar intelectuales, cultos, de mucha actividad, como la Silvestre Bonejía, como Aldomena Samín, como María Carmo, como María Isma, tenían una revista que en la dirección que no he encontrado números. Hay unos cuantos números en páginas, que se llama El Alma Antioqueño, la revista se llama así, y la publicaban en el grupo de maestros, y allí ellos, por ejemplo, están los centros de interés que planeaban los muchachos que hacían su práctica escolar en la escuela normal, pues en la escuela Santander, que ahora es la primaria de la escuela normal superior. Bueno, estaba también, encontraba uno ahí, reflexiones sobre las innovaciones que venían y las propuestas que venían para la educación desde el exterior, y recuento de experiencias pedagógicas donde los maestros escribían poesía, literatura, todo aquello, y relatos de su vida de maestro. Entonces, miren, era también una manera de asociarse y de encontrarse. Muchas veces en nuestras asesorías, cuando no teníamos la red virtual, los maestros nos mandaban cassettes con las tareas grabadas, o nos mandaban por las pelotas sus producciones y empiezan a circular periódicos. Eso es ya una forma de hacer red, de hacer trabajo colegial. Solo que en los últimos años, y aquí en Itapuicue se hizo una reflexión bastante, pues se basó mucho en esa reflexión, lo mismo en Medellín, en la Escuela del Maestro, y ha producido también la Universidad Pedagógica Nacional, que han sido los pioneros, sobre cuáles son esas características de las redes del maestro, pues de las redes pedagógicas. Ya, pues, así, ya. Bueno, entonces, en las redes pedagógicas encontramos que unas características, unas cualidades que las distinguen de otra forma de asociación. Una cosa es que a mí me llamen a un curso y a una red, y otra es que me inviten